A ver, bueno, la normativa vigente sobre la prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal está debidamente normado. A ver, dos cosas sobre la aproximación general a las reglas, ¿no? Hay algo que creo que falta en el código procesal, que es la causa protectiva, que aplica para los casos de violencia familiar y violencia de género. Es decir, nuestro derecho todavía no ha terminado de concordarse mutuamente, pero también es posible que sea necesario detener al imputado, no solo porque pueda dañar las pruebas del caso, sino porque pueda repetir un delito violento. El caso más flagrante, el caso más fuerte, el que además está recogido ya en la legislación protectiva para violencia familiar y para mujeres, es el de ataques en casos de violencia intrafamiliar o en casos de violencia sexista. Junto con eso, tenemos una colección de eventos violentos que pueden ser identificados en el curso de una investigación y que pueden arrojar un pronóstico de repetición. Estoy pensando en secuestros, estoy pensando en coacciones, estoy pensando en casos de violencia física directa en general. El código no tiene una regla que permita utilizar la prisión preventiva en el evitamiento de la repetición del crimen. En el caso de amenazas a testigos, se ha estado tratando, las pocas veces que se ha tratado, como una extensión de la perturbación de actividad probatoria. Sin embargo, una cosa es proteger la prueba y otra cosa es proteger personas, ¿no? Las causas son independientes, son distintas. Eventualmente la repetición de un crimen de violencia física directa puede afectar a una persona que no sea fuente de prueba en sí misma, porque sea simplemente una persona, ¿no? Creo que eso falta. Concederle o reconocer una función protectiva a la prisión preventiva. Luego creo que hay una confusión en el modo de organizar la jerarquía de los requisitos que la ley exige para la prisión preventiva. Hay un importante sector de la doctrina de la comunidad jurídica nuestra que vino pensando, o que estuvo pensando durante buen tiempo, que eran requisitos copulativos y punto. Es decir, que tenía que presentarse al mismo tiempo, por ejemplo, los ataques de peligrosidad procesal y la posibilidad de fuga, por ejemplo. Creo que eso está claro, o ha quedado claro en el marco de los procedimientos anticorrupción, es inaceptable. O sea, puede ser tan necesaria la prisión preventiva para proteger la evidencia como para evitar una fuga y no son causas necesariamente concurrentes. El otro defecto que encuentro en el articulado vigente es que no tiene una descripción que jerarquice la diferencia procesal en detener una causa probable, el requisito de la pena combinada mayor de los 4 años cuando aplica y la suficiencia probatoria sobre el hecho imputado, y las dos condiciones materiales, que son la fuga o la peligrosidad procesal por perturbación, a la que, insisto, habría que agregarle también una función protectiva. Esa falta de balance entre lo que en realidad es la causa probable, una condición previa para discutir la cautelar, es decir, un requisito de procedibilidad de la cautelar, y la peligrosidad procesal, la fuga o, insisto, la necesidad protectiva de la prisión preventiva, esa diferencia o la falta de una regla clara que muestre esa diferencia ha distorsionado la mecánica de las audiencias de prisión preventiva. Si ustedes controlan la cantidad de tiempo que un fiscal suele pasar justificando o describiendo cuánta base de causa probable tiene respecto a cuánto tiempo aplica para demostrar que hay una situación de fuga probable o de perturbación de actividad probatoria, van a notar que lo que terminamos haciendo en las audiencias, por falta de esta diferencia entre lo que es procedibilidad y lo que es fundabilidad, termina distorsionando el sentido de la medida. Y al final del día lo que terminamos haciendo es castigando a una persona cuya presencia hay que asegurar, que es una cosa absolutamente distinta, o a la que hay que bloquear en punto de sus capacidades de provisión probatoria. Eso es doblemente importante si pensamos, aunque ahora sea casi una fantasía teórica, que en algún momento el uso de la prisión preventiva debe ceder espacios para el uso de grilletes electrónicos y medidas digitales de control de concurrencia o de permanencia en el lugar, ¿no? Creo que eso es lo que yo sostendría le falta a la regla actual del código. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Procederé a hacerle la segunda pregunta. Por favor. ¿El Perú cumple adecuadamente con las normas internacionales al aplicar la prisión preventiva? Bueno, ahí tenemos un problema de coordinación de lenguajes, ¿no? En los términos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son comunes al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los tres requisitos por una medida cautelar son la estricta necesidad, la proporcionalidad y la temporalidad. Tenemos un debate fuerte sobre la temporalidad, porque claro, tenemos desde el Código del año 91 reglas de caducidad de la prisión preventiva que han sido progresivamente extendidas, ¿no? Ya estamos en los 36 y los 72 meses de prisiones preventivas, que están, creo, fuera
del rango de una temporalidad razonable. El discurso sobre la proporcionalidad creo que lo tenemos distorsionado por esta mezcla que hace la regla del código entre los fundamentos de la procedibilidad de la medida, la causa probable, y los fundamentos materiales de la fundabilidad, el peligro de fuga y la perturbación de actividad probatoria. Ahí tenemos problemas de proporciones, porque terminamos utilizando la prisión preventiva en una suerte de audiencia que es una especie de juicio sin pruebas o juicio sin debate probatorio, ¿no? Ahí hay dos problemas fuertes. La estricta necesidad tiene el mismo problema. La estricta necesidad se predica de la fuga, se predica de la perturbación de la actividad probatoria y voy a insistir nuevamente, y debería predicarse de la función protectiva que eventualmente puede tener la prisión preventiva, no de la causa probable. La combinación en un solo plano desencaja con el lenguaje con el que se discute esto en el derecho internacional, ¿no? Ahí hay un problema de coordinación. No solemos usar en los tribunales el lenguaje de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos cuando hablamos de prisiones preventivas. Y eso recorta los límites que en ellas deberían verse, ¿no? Listo, doctor, muchísimas gracias. Procederé a hacer la tercera pregunta. Bueno, ¿hay un abuso de la prisión preventiva en la actualidad? Hay varias maneras de abordar esa pregunta, ¿no? En términos materiales, es decir, si no tomamos en cuenta variables cuantitativas, tendríamos que decir que las prisiones preventivas en casos emblemáticos han venido desplazando la necesidad de juicios oportunos. Este es un debate muy complicado, yo debo confesar que no lo tengo resuelto, porque atraviesa por una evaluación del tiempo necesario en casos emblemáticos. El caso Bárcenas, que tal vez ustedes conozcan, es un caso muy importante en España, que se sigue alrededor del comportamiento de un oficial de policía, la protección al Partido Popular, en un asunto que en el fondo tiene que ver con financiamiento ilegal de campañas, pero que tiene una serie de variables vinculadas a interferencia, espionaje y cosas de este tipo, ha llegado a juicio 8 años después del comienzo de las investigaciones, ¿no? El caso de la muerte de Frei Padre, expresidente de Chile en los años 60, que es un evento que ocurrió en los primeros años 80, ha tenido sentencia hace algunas semanas, de modo que no es este el único país en el que los juicios emblemáticos demoran tanto, y esto no solo ocurre, como el ejemplo del caso Bárcenas muestra, en los casos sobre violaciones de los derechos humanos que están sujetos a una serie de variables institucionales que, en efecto, pueden producir esos niveles de retardo, ¿no? Entonces el tiempo hay que tenerlo en cuenta en eso también. ¿Se me escapa algo de tu pregunta? Si me la puedes repetir para cerrar. Sí, cómo no. Si es que había un abuso, no, solamente si es que había un abuso de la prisión preventiva en la actualidad. Te decía, en la parte de los casos emblemáticos, este problema de la administración del tiempo del juicio tiene que ver con esto que se ha representado como la anticipación del castigo para las audiencias de prisiones preventivas. Luego, fuera de eso, lo que hay que mirar, ya en términos generales y fuera de los casos emblemáticos, son las estadísticas de presos sin condena. Ahí tenemos dos problemas objetivos, ¿no? El primero es que no tenemos establecimientos construidos o sostenidos para albergue de personas no condenadas. Los tenemos mezclados. Creo que puedes encontrar, se produjo mucho material al principio de la pandemia anterior entre nosotros. Hay alguna publicación mía que puedes encontrar en academia y en script, pero no son las mías. Hay textos de ex jefes del INPE, de muchísimos observadores que han estado describiendo cómo se mueven los porcentajes de presos sin condena en el Perú. Digamos, los números todavía son muy altos para la región. Puedes entrar a la página de la Comisión Andina de Juristas, vas a encontrar ahí también algunas estadísticas del último año, y por supuesto están los indicadores del propio INPE. El INPE publica con regularidad cuáles son sus cifras sobre presos sin condena. Las cifras son altas, pero creo que más importante aún que sean altas es notar que no tenemos centros especiales de detención para procesados. Eso, por ejemplo, se explica que en Lima, una ciudad que tiene 10 millones de habitantes, el tercio del país, no haya centros de detención temporal por distritos, lo que ya implica que, agregado al hacinamiento, ¿no? Es el porcentaje de hacinamiento, lo vas a encontrar también ahí, está cercano a 3 por 1, el nivel de exceso de población penitenciaria en las cárceles en el Perú. Ambas cosas llevan a que la prisión preventiva, es decir, la prisión de personas sujetas a proceso cuya inocencia aún debería suponerse, no crea diferencias materiales respecto a la ejecución de las condenas. En teoría, una persona procesada bajo condición de inocencia durante un proceso debería estar alojada en un centro de detención cercano al lugar en el que vive, salvo caso de máxima peligrosidad. No ocurre aquí por este desbalance demográfico entre la habitabilidad de las prisiones
y la cantidad de población penitenciaria que hay. Eso es algo que puedes revisar en las estadísticas oficiales. Repito, las cifras del INPE pueden no ser muy buenas en el reconocimiento del tipo de situaciones por las que está cada persona en la prisión, pero están muy actualizadas en términos de la diferencia entre hombres y mujeres en prisión, las edades de quienes están en prisión y el porcentaje de condenados con procesados. Listo, doctor, muchísimas gracias. Procederé a hacer la última pregunta. Y hay ciertas teorías abolicionistas en las cuales quieren eliminar la prisión preventiva, ¿no? Pero bueno, mi pregunta va, es que si se debe eliminar la prisión preventiva del nuevo Código Procesal Penal de 2004. Bien, bueno, el abolicionismo en realidad es un poco más antiguo y más intenso, ¿no? El abolicionismo, o los abolicionismos, básicamente los nórdicos, tenían por objeto, especialmente en los años 70, poner en el centro de la discusión si el sistema de justicia penal tenía en realidad un fundamento que merezca su sostenibilidad. La pregunta era si el sistema de justicia penal debía ser abolido o no, ¿no? Quizás el más intenso de los abolicionistas en América del Sur terminó siendo el general Zaffaroni, que al final fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? No es el único, Lolita Millar es otro emblema de lo que fue el movimiento abolicionista en general, ¿no? Los reformistas, Alberto Binder, por ejemplo, hacían sobre esto en los años 90 una broma teórica muy importante. Yo escuché a Alberto decir alguna vez en alguna conversación de grupo que para abolir el sistema de justicia penal primero que había que tener uno completo, y en América Latina todavía no hemos llegado a tener un sistema de justicia penal completo, ¿no? Entonces, el discurso abolicionista creo que fue refrescante en los años 80, creo que movió muchísimo el modo de aproximación, a veces en exceso dogmático, que predominaba entonces entre nosotros. Felipe Villavicencio, por ejemplo, gran profesor de Derecho Penal, al que hayamos perdido, estuvo muy cerca del movimiento abolicionista. Raquel Irigoyen Fajardo también, ella es actualmente una de las más importantes expertas en América Latina en justicia indígena, justicia de los pueblos indígenas. Pero claro, en este momento, bueno, el movimiento abolicionista en general no creó una alternativa de políticas judiciales. Sí la creó en los años 80 el movimiento minimalista o el de derecho penal mínimo, que de varias maneras se combinó o se involucró o dio origen al movimiento de la reforma del procedimiento penal, ¿no? Que desde Julio Mayer, Javier Tanores, lideró Alberto Binder y circuló desde Centroamérica hasta Santiago de Chile, ¿no? En buena cuenta, la reforma del procedimiento penal en América Latina, el Perú es uno de los países que todavía está atrasado en esto, que todavía mantiene el Código del 40, por lo menos para Lima, pero es el tercio del país, se nutre de esos fundamentos. Pero claro, ahí la idea, como repito, no era eliminar la prisión preventiva, era eliminar el sistema completo, ¿no? La prisión preventiva creo que es irreemplazable. El problema es que ocupa demasiado espacio. Entonces, más que eliminar la prisión preventiva, que siempre tendrá necesidad y siempre tendrá una expresión simbólica en lo que estructura la legitimidad del sistema de justicia penal, lo que habría que hacer sí es recortarla fuertemente. Pero recortarla supone poner en movimiento un proceso que nosotros no hemos podido desarrollar en más de 10 años, que es el de introducir en el sistema grilletes electrónicos y poder utilizar alternativas eficientes para la contención y la reclusión de personas violentas, especialmente personas capaces de desarrollar esquemas de violencia física directa, que es para lo que creo está más fuertemente aplicada la prisión preventiva. Para la violencia física directa, de ahí mi insistencia en reclamar el reconocimiento de una función protectiva de la prisión preventiva para personas que tienen capacidad de alterar fuertemente pruebas, pero en este caso siempre habrá un sustituto en las medidas de internamiento por grilletes electrónicos, ¿no? Entonces, más que derogarla, creo que reformarla, y creo que es abordar finalmente ese espacio que hemos dejado abandonado en el tiempo de su sustitución progresiva por mecanismos alternativos como el uso de grilletes electrónicos. Listo, doctor. Muchísimas gracias.